Muchas gracias a ti, a tu equipo y un gusto saludar a tu auditorio, Carmen. Estoy a la orden. Pues gracias, leí parte esencial del comunicado, aunque me detuve en no leer lo que te pido que tú mismo expliques. Solamente enlisté los posibles delitos que se deberían investigar después de presentada esta demanda. Aquí ustedes dicen homicidio culposo, fraude específico y uso ilegal de atribuciones. ¿A qué se refieren? ¿Qué tipo de situaciones están viendo como para justificar la presentación de esta demanda? Es sencillo de explicar, aunque va a ser difícil probar, pero es parte del trabajo que tenemos que realizar y la responsabilidad que queda a cargo del Ministerio. Voy a empezar por lo que es el origen, no puede ser el origen de un problema mayor. Primero, el uso ilegal de atribuciones por parte de las autoridades. Aquí donde se radica el problema es en el otorgamiento de permisos, licencias de construcción y de uso de suelo de manera ilegal. Eh, Se conoce aquí en la Ciudad de México, es sabido, algunos de esos edificios resultaron afectados, aquellos inmuebles en los que la vocación conforme a los planes parciales de desarrollo son habitacionales, se construye locales comerciales u otros en donde se autoriza una determinada altura y los desarrolladores, constructores eh, construyen más pisos hacia arriba, o bien, como se presentó en la colonia Condesa, hay un helipuerto, o bien se instalaron espectaculares que implicaron una sobrecarga en los inmuebles. Yo creo que todo eso tiene atrás el otorgamiento indebido de permisos y licencias de uso de suelo y de construcción. En esa parte hay un tema de corrupción, ciertamente, o puede haber ese tema, y de lo que trata es de poder imputar a quienes a las autoridades que resulten responsables. Pero a esto se añade algo más, Carmen, que es el fraude específico que va a cargo de empresas desarrolladores y constructores. Aquí el tema es, ya lo arrojarán los dictámenes técnicos, si se utilizaron correctamente los eh, materiales de construcción que se especificaron en las licencias respectivas. Si era varilla de 5 centímetros, un ejemplo, y pusieron varilla de 1 centímetro, pusieron plafones, edificios de papel que se les está llamando. Bueno, pues esos son deficiencias en el uso de los materiales, pero también en defectos en la construcción, lo cual implica una responsabilidad no solo civil, pues reparación de daños a los afectados, sino también derivó en la afectación de personas en particular, o bien porque fallecieron, o en su caso porque terminaron lesionadas. Y aquí es donde se emerge en la conjunción, es donde surge en la conjunción del uso ilegal de atribuciones y el fraude específico a cargo de constructoras, el homicidio doloso, que es la parte más que duele más en esta materia. Nosotros como abogados convocamos a este grupo de personas que tú señalas y otras más que se van a sumar para que nos puedan apoyar en impulsar esta causa, que no sea una denuncia más, sino que se constituya en un mecanismo para que esas víctimas tengan la representación legal ante la Procuraduría General de Justicia para que se haga precisamente se les haga justicia. Yo creo que es lo mínimo en este momento que los ciudadanos podemos hacer, los abogados, para compensar a esas víctimas, que no se quede sin justicia. Pero también otra cosa, Carmen, yo creo que ya sufrimos el 85, ya sufrimos el 19 de septiembre de este año las consecuencias de esas actividades ilícitas, que se determinarán en términos de la investigación que realice el Ministerio Público, pero lo que se trata en el fondo es evitar la impunidad, que ya no se cometan los mismos errores. Eso no puede ser permisible. Mañana, pasado mañana, vamos a volver a jugar a la ruleta rusa para que ojalá no nos pase, y es pregunta, no seamos unas de esas víctimas,
Yo creo que eso, hacia allá no nos tenemos que mover, Carmen. Tenemos que rehacer el andar en la Ciudad de México. Yo no sé cómo vamos a pensar que la colonia Roma, la Hipódromo Condesa, la Condesa misma, van a resurgir o retomar la vida que tenían con anterioridad al sismo de hace 2 semanas, ¿no? O 3 semanas. Luis Pérez de Hacha, abogado, la demanda que presentan este conjunto de personas es una demanda contra quien resulte responsable, supongo. ¿Es genérica o hay detalles sobre situaciones específicas? Nosotros nos estamos yendo primero por lo genérico y en el avance de la investigación nos queremos ir sobre detalles específicos. ¿Por qué sobre lo genérico? Primero, para comprender todos los inmuebles o abarcar todos los inmuebles que han resultado afectados. Lo que se está haciendo de investigaciones por parte de las autoridades es algunos inmuebles, que si la escuela Enrique Retsamen, que si Álvaro Obregón 286, que si Gabriel Mancera, son casos aislados. Nosotros estamos diciendo, vamos por todos los casos y contra todos los responsables. Eso por un lado. Y la otra forma que estamos viendo es que si es un paquete integral, si es un paquete completo, no solo volteemos a ver a las constructoras y desarrolladores inmobiliarios. Aquí las autoridades de la Ciudad de México, las autoridades centrales, probablemente INVEA, la Secretaría de Desarrollo y Vivienda, probablemente inspectores, probablemente verificadores, incurrieron en responsabilidades. Entonces también contra ellos se tiene que actuar. No es la única responsabilidad la de los constructores, también las autoridades, o porque cometieron actos de corrupción y acción o porque se hicieron de la vista gorda. Eso definitivamente, cuando menos, lleva una responsabilidad delictiva por homicidio culposo, que las penas no son menores, ¿eh? ¿Qué penas son, Luis? Es pena privativa de la libertad hasta 14 años de prisión. Uy, no, es fuerte. Es fuerte, sí es fuerte. No, yo creo que sí, tenemos que estar atentos a esto. Luis, ¿presentaron ya formalmente el asunto? ¿Cómo lo hicieron? ¿Lo presentaron ante el Ministerio Público? ¿La oficialía? ¿Cómo va? Lo presentamos ayer ante el Ministerio Público, apenas se le va a dar trámite, se nos va a asignar número de expedientes, se va a nombrar un Ministerio Público que sea el responsable de llevar el caso. También nosotros estamos en la vía de convocar otras personalidades. Denise Dresser está muy interesada en sumarse, no firmó la denuncia, porque estaba fuera de la ciudad. Entonces vamos estamos en el proceso de convocar otras personalidades, pero también queremos convocar a afectados ya en lo particular. Yo creo porque ellos son los que nos van a dar mayores elementos de prueba para cada caso concreto de todo el paquete que nosotros presentamos. Nosotros de este saque inicial que hicimos, incluimos los inmuebles que nosotros difícilmente encontramos porque el acceso a la información no es fácil, está muy desordenada y las bases de datos que maneja el gobierno de la Ciudad de México no es la mejor. Entonces, por eso incluimos ese número de inmuebles. Si hay más inmuebles, pues sería fabuloso, y si hay más adherentes a la denuncia penal, mucho mejor. Luis Pérez de Hacha, yo comenté antes de saludarte formalmente para esta entrevista, yo comenté que, bueno, varios de los firmantes de esta demanda ante la Procuraduría forman a su vez parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque el asunto pues es primo hermano de la cuestión que están haciendo ahí, no están firmando como comité estrictamente hablando, ¿lo están haciendo a título personal o cómo lo entendemos? Lo estamos haciendo a título personal, Carmen. Y hay una razón muy sencilla. Los actos de corrupción todavía no están demostrados. Y nosotros en esa medida estamos limitados a operar como Comité de Participación Ciudadana. No es nuestra responsabilidad. Sin embargo, como ciudadanos podemos presentar esta denuncia, sin duda alguna. La ley, el Código Penal nos lo autoriza a hacerlo, incluso lo maneja a la inversa. Es obligación de los ciudadanos presentarlas de cualquier denuncia penal cuando tenga conocimiento de hechos delictivos.
realmente nosotros nos estamos amparando en ese derecho, que a su vez es una obligación. Eso por un lado, y por el otro, había más interesados, hay más interesados en firmar la denuncia, los que tú leíste hace un momento sus nombres. No podíamos hacer ahí un cruce de personalidades nosotros, como CPC, María Elena Morera, Carlos Elizondo Mayer Serra, ahí apareciendo en una denuncia. También eso tuvimos que tener mucho cuidado, y entonces por eso decidimos ir como ciudadanos. Pues estaremos al pendiente, Luis Pérez de Hacha. Sinceramente te lo pregunto, ¿qué expectativa real hay de que se haga una investigación de tan largo alcance, digámoslo así, de tan amplio espectro, en función de lo que está pasando? Mira, te voy a responder como debe ser. Primero, hay que confiar en las instituciones, sin lugar a dudas. Y segundo, que se agoten las investigaciones va a depender de la presión que nosotros realicemos. Pero también hay que tomar en cuenta que nunca se sabe cómo terminará un asunto legal. Uh-huh. Entonces, se termina bien, se tramita bien, se lleva bien y se llega a conclusiones que tienen que ser razonables. Tampoco estamos buscando culpables, que se inventen culpables, Carmen. Eso no es el propósito de esta denuncia. Pero si se encuentran, que sean sancionados. También otra variable que se tiene que tener presente es que en el 2018 las cosas pueden cambiar. ¿Pueden cambiar? ¿En qué estás pensando, Luis? Bueno, en las nuevas conformaciones, en la integración de los órganos de gobierno, uh-huh, y en quienes tomen las decisiones en materia de impartición de justicia y la persecución de los delitos. Bueno, sí, desde luego que es la expectativa que se abre cuando viene un proceso tan amplio y tan competido en la disputa político-electoral 2018. Ahora, este no es un tema menor. Me refiero a las víctimas del sismo. Hombre, claro. No es un tema menor, y como no puede verse de lado o por parte de las autoridades ministeriales, en particular del titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Se le tiene que prestar atención y se le tiene que dar seguimiento, e insisto, Carmen, se tienen que dar los resultados conforme a las expectativas esperadas. Que se hagan bien y a fondo las investigaciones. No puede ser que nos digan a estas alturas lo que la realidad grita. En materia de desarrollo urbano en la Ciudad de México hay una corrupción impresionante, creciente en todas las delegaciones y con la coparticipación de muchas autoridades. Yo creo que si nos salen con el hecho de que no hay actos de corrupción implicados en esto o que no se hicieron de la vista gorda, yo creo que sería materia de mofa ciudadana, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Luis Pérez de Hacha, pues estemos en contacto para seguir de cerca lo que venga con este tema. Y bueno, pues me quedo con esto que dices de que no lo pudieron presentar o decidieron no hacerlo en su calidad de Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, porque no hay corrupción probada. Es decir, correcto, la actuación de este comité solo puede echarse a andar cuando hay un acto de corrupción probado. No es que tenga que estar probado, pero nosotros tendríamos que haber iniciado un procedimiento distinto para efectos de poder solicitar que una autoridad competente declarase que hay corrupción. Nosotros obviamos todo ese camino y nos fuimos hasta el homicidio doloso. Si lo ponemos en la vía, corrupción primero y homicidio doloso segundo, lo que hicimos fue dar la vuelta al tema de la corrupción e irnos directo al homicidio doloso. Ese fue el propósito que buscamos. Pero para actuar en homicidio doloso, contra el homicidio doloso, pues ahí sí ya no tenemos facultad. Por eso sí no fuimos contra la corrupción como tal, ¿no? Dime una cosa, Luis Pérez de Hacha, abogado. Para las personas que están siguiendo esta señal en vivo,
que pudieran estar interesados en estar ahí, en participar, en contarles o en dar los casos específicos que ustedes han señalado como necesarios también para robustecer esta demanda. ¿A dónde se dirige la gente que quisiera pues sumarse a esa demanda o que su caso se conozca por ustedes? Mira, en el comunicado de prensa que liberamos ayer, que tienes en la mano, tienen los datos de contacto, Ajá. que están en mi oficina. Te los Les doy doy aquí el si quieres. teléfono. Sí, está. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Me pueden contactar por Twitter también, me pueden contactar a través de la página de Facebook. Está abierta el acceso a mi persona, ¿no? ¿Nos puedes contar cómo está puesto tu página de Facebook, tu Twitter? ¿Cómo es tu cuenta? Es página de Facebook, es Luis M. Pérez de Hacha, M de Manuel, Luis Eh, M. Pérez de Hacha, es mi página Facebook. Y el Twitter es @Luis Pérez de Hacha, H sin H, ¿no? exacto, Corrido. H. H sin H. Y el teléfono de mi oficina es con el 55 52 79 8860. ¿Lo puedes repetir? Preguntando por la licenciada Mariana Ruiz. Mariana Ruiz. ¿Podrías repetir el teléfono? Sí, con 55, la de la Ciudad de México, 5279 8860. 8860. Pregunto, ¿esta situación significa un trabajo pro bono? Sí, por supuesto, por supuesto. Digo, Un para trabajo saberlo, pro para que la gente bono sepa de qué se trata. Sí, no, es un trabajo pro bono. Aquí nadie de los abogados, ninguno de los abogados estamos cobrando, primero. Y segundo, hay un abogado en específico que es el que se quemó las pestañas para hacer esta denuncia, que es José Fernández de Ceballos. Y me gustaría darle el crédito, por supuesto. José Fernández de Ceballos, ¿es primo o hermano de Diego? Sobrino. Sobrino, digo, nomás para hacer porque el Fernández de Ceballos no está. Sí, el Fernández de Ceballos no es común. Es inconfundible. Sobrino. Es sobrino de él. Es Abogado, sobrino de él, sobrino es de... abogado penalista, Ujú. es abogado penalista, muy capaz y con una entrega completa en este asunto. ¿Y él fue el centro de la elaboración de la demanda? Él fue el hacedor de la demanda y el diseñador de la estrategia. Exacto. Bueno, pues mantengamos el contacto. Luis, abogado, te agradezco que nos tomes la llamada para hablar de ello y estemos en comunicación. Gracias, Carmen, un abrazo. Gracias a Luis Pérez de Hacha y bueno, pues este abogado que junto con otras personas ha presentado esta demanda que acaba usted de escuchar ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Esta tragedia de tal magnitud que hizo que este grupo de personas, académicos, empresarios, abogados, activistas, presentaran esta demanda ayer. Los demandantes señalan que en caso de que la tragedia sea causa de ilegalidades, actos de corrupción, omisiones o falta de servicios públicos, pues o constructores, se debe exigir la responsabilidad correspondiente por estos posibles delitos: homicidio culposo, fraude específico, uso ilegal de atribuciones. Es lo que ha constituido, son los ejes principales de esta demanda presentada el día de ayer, de la que nos habló ya ampliamente el abogado Pérez de Hacha.